Nos vamos a ubicar en la palabra de hoy que está en Mateo 6, 19 al 34. Y Dios va a hacer grandes cosas. Yo no sé si tú lo creas, solamente tenemos que ser fieles. Vamos a empezar hoy entonces con la palabra de hoy. Y vamos a mirar las 9 razones por las cuales el Hijo de Dios asiste a la iglesia. O el Hijo de Dios debe asistir a la iglesia. Hay 9 razones que Dios nos da. Y cuidado que el pastor no les va a hablar hoy. Es Dios quien les va a hablar hoy. Ustedes se van a dar cuenta porque es la palabra de Dios quien nos va a hablar hoy. 9 razones por las que nosotros debemos mantenernos fieles, congregándonos en nuestra iglesia domingo a domingo. Ojalá fuera en todos los servicios que la iglesia tenga, pero nos volvemos domingueros. Pero por lo menos que fueran domingueros, pero no. Nosotros muchas veces nos olvida lo que Dios hace con nosotros y dejamos a Dios a un lado. Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan desde México, desde Brasil, desde el Ecuador, desde Estados Unidos, Argentina, Chile, todos los que diariamente nos saludan a través de la página web y que están conectándose a través de nuestra página para escuchar las predicaciones y todas las enseñanzas que tenemos ahí en esta página. Quiero saludarlos desde nuestro país, Colombia, y decirles que les amamos mucho, que para nosotros es muy importante saber que no solamente oran por nosotros, sino que también nos escuchan, pero sobre todo que Dios nos usa como instrumentos para ser edificados en todo momento. A todos los hermanos que desde los Estados Unidos nos escuchan, quiero saludarlos y darles un abrazo bien fuerte de parte del Señor. Y vamos a entrar en lo que es la palabra de hoy. Mateo capítulo 6, versos 6 al 19, dice la palabra del Señor. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Para mostrar, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque se desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Jesús. Y ahorita que vamos a analizar la palabra, porque inicialmente dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esa cita bíblica con lo que nos van a hablar? Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Primero, Dios nos enseña que no solamente debemos congregarnos, sino que debemos estar a solas con el Señor. Allá en lo secreto, debemos tener un tiempo secreto con Dios y hablar a Dios lo que Él necesita de nosotros y que conoce y solamente espera que nosotros le expresemos de corazón a Él. Cuando el Hijo de Dios o el Hijo fiel a Dios asiste a todos los servicios, cumple los mandamientos de Dios. El salmista allá en Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David era un hombre que, a pesar de tener una serie de dificultades, de caídas, era un hombre pecador, entre otras cosas. Era un hombre asesino, era un hombre adúltero, era un hombre mentiroso, calumniador,
Una serie de cosas tenía David cuando nosotros analizamos la vida de David. Pero Dios dice que era de acuerdo al corazón de Dios. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede David ser de acuerdo al corazón de Dios con todo ese tipo de cosas que cometió? O como era. Pero lo hacía de acuerdo al corazón de Dios era porque él anhelaba su encuentro con Dios todos los días. A pesar de que cometía errores, anhelaba encontrarse con el Señor todos los días. En lo secreto, pero también dice, anhelaba estar todos los días en la casa de Jehová y contemplar la hermosura de Jehová y para recrearse, inquirir en su santo templo. Mis amados hermanos, tenemos que saber que nosotros hay algo en la vida como hombres y mujeres cristianos y es anhelar, eso se debe anhelar de día en día en nuestra congregación o el congregarnos en el Señor, ir a la casa donde nos reunimos para adorar a Dios. Y qué bueno que todos unidos podamos adorar al Señor. Cuando nosotros hacemos esto, empezamos a cumplir con lo que Cristo ha mandado, con lo que Dios ha revelado al apóstol Pablo que nosotros debemos hacer. Y ahí en Hebreos capítulo 10, verso 25, estoy trabajando con la Biblia, lenguaje sencillo. Esto es con el fin de que ustedes me entiendan hoy, bien clara la palabra, para que no digan es que el pastor se inventó eso y entonces lo que quiere es que vengamos a la iglesia. Yo sí quiero que ustedes vengan a la iglesia, mis amados hermanos, y que nunca falten. ¿Y sabe por qué quiero eso? Porque los amo y porque no quiero verlos fuera del reino del Señor. Es por eso, mis amados hermanos. Y Hebreos 10:25 dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Se acerca el día, muchas cosas se están dando, mis amados hermanos. Predicciones por este tiempo están que se dan por todo lado. Sin embargo, dice la palabra que el día y la hora nadie lo sabe. Pero hay predicciones por todo lado. Y Dios anunció que en los postreros tiempos, en el fin del tiempo, este tipo de cosas se iban a dar. Pero también no podemos ignorar que ese tipo de cosas que se están dando son señales de que el Hijo del Hombre está por venir. Y nosotros estamos tranquilos y nos da lo mismo. Se nos olvidan los compromisos con Dios. Es muy fácil hacerle promesas a Dios. Deuteronomio 23, del 21 al 23, nos habla de lo delicado que es hacerle promesas a Dios y no cumplirle. Pero nos da nada incumplirle al Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, después pasa el tiempo y entonces cuando vienen las dificultades, las tribulaciones, entonces empezamos a decirle que es que Dios no nos ama. Que es que Dios no es la persona que el pastor o la Biblia habla mejor. O que no sé por qué Dios me olvidó a mí. Por favor, Dios nunca te olvida a ti. Eres tú quien has olvidado a Dios. No espere que la dificultad se venga para entender que Dios quiere que tú te congregues. No espere que la enfermedad, la crisis venga a su vida para entender que Dios quiere que te congregues. Nada de lo que nosotros hagamos para Dios no deja de tener recompensa. Todo tiene recompensa. Ahora, ¿qué futuro estamos armando nosotros? Si nosotros queremos un buen futuro para nuestros hijos, para nuestra vida, para nuestros empleos, negocios y demás cosas que Dios nos haya dado, casas y demás, tenemos que entender que es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. Y uno de sus grandes mandamientos es congregarnos, no dejar de congregarnos. Ese es uno de sus grandes mandamientos. ¿Para qué me sirve tener una casa, mis amados hermanos, si yo ni siquiera tengo una familia estable? Si mi familia me decepciona, ¿para qué me sirve eso? Si no puedo decirle a Dios, mire mis talentos, aquí están, Señor. Puedo entregarlos productivos al 100%. ¿Para qué? Entonces tengo una casa donde lo único que la uso es para dormir y para mi comodidad y para alejarme de Dios, porque muchos después de que tienen casa no vienen a donde el Señor, porque si no se meten los ladrones y se la roban, o si no porque les están haciendo arreglos a la casa y no vienen al Señor. Pero antes de que no la tuvieran, le pedían a Dios que les diera la casa. Cuidado con eso.
Nosotros no podemos caminar solamente con Dios en el momento en que estamos en incendio, porque Dios no es bombero. Dios es un Dios de misericordia que está dispuesto a atendernos en todo momento, pero también quiere que nosotros nos cuidemos. Así como el médico aquí terrenal en nuestra salud nos dice que nosotros debemos cuidarnos y dejar de comer ciertas cosas, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra salud, evitar darnos sol y una serie de cosas que nos recomienda cada uno de nuestros médicos. También Dios nos enseña y nos dice que debemos de cuidarnos de una serie de cosas que el mundo nos muestra y que nos atrae a alejarnos de Dios. No podemos entonces continuar siendo fríos con Dios o siendo tibios con Dios, porque ahí en Apocalipsis capítulo 3:15 dice el Señor que a los tibios Dios los vomita de su boca. ¿No te da temor eso? Parece que no, parece que la iglesia vive cómoda en este tiempo, parece que la iglesia no le importa si se lo lleva a Dios o no, o si se queda, o si se va al abismo o no. Entonces el pastor no es buen pastor porque no nos habla de prosperidad, porque no nos habla de salud, porque no nos habla de milagros a todo lado. Y es que el pastor hace milagros, el pastor no hace milagros. Quien hace milagros es Dios. ¿Y sabe por qué los hace? Por tu fidelidad. Por eso te hace un milagro Dios. Juan capítulo 4, verso 24. Cuando el hijo fiel a Dios asiste a cada servicio de la iglesia, le ofrece a Dios la alabanza y la gratitud que Él se merece. ¿Y qué dice la palabra entonces? Dios es espíritu y los que lo adoran deben ser guiados por el espíritu para que lo adoren como Él se debe. Se acerca a Él el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque el Padre quiere ser adorado así, y ese tiempo ya ha llegado. La Reina Valera dice: Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Y ese tiempo, mis amados hermanos, ha llegado. Yo no sé cómo tú quieres seguir a Dios si no eres capaz de adorar a Dios. Yo no sé cómo vienes a una congregación si no te atreves a adorar a Dios. Parece que te diera pena que los demás te vieran adorando a Dios. Entonces no pierdas el tiempo, mi amado hermano, porque Dios lo único que quiere de ti es que lo adores en espíritu y verdad. Dios quiere de esta congregación una congregación íntegra. Cuando Dios nos llama, Dios nos da una visión y una misión, y esa visión y esa misión, para los que no saben, está en 2 Corintios capítulo 4. Ustedes la pueden leer ahí en su casa y entender dónde es que ustedes están. No se equivoquen, mis amados hermanos, dónde están. Porque donde ustedes están, no pueden ver a un pastor andando en flamante carro mientras que ustedes pasan necesidades. Donde ustedes están en un lugar donde Dios los ha puesto para adorar a Dios en espíritu y verdad, y eso se llama humildad de corazón. Cuando Dios nos llama a levantar esta congregación, Dios nos habla una palabra que yo hasta ahora la estoy entendiendo, mis amados hermanos. Llevamos 6 años levantando la congregación y hasta ahora empiezo a entender lo que Dios quería de nosotros, porque yo no entendía que era restaurar la iglesia de Cristo. Decía, porque la iglesia de Cristo es toda, ¿cómo que le vamos a restaurar? Nosotros no podemos restaurar nada de lo que Dios ha creado. Pero cuando Dios habla de restaurar la iglesia, está pensando o está mirando que la gente que se acerque a Él, así sea pocas, pero que realmente le adoren en espíritu y verdad. Que no pongan su mirada en las riquezas terrenales, sino que la pongan en las riquezas celestiales, porque ahí es donde Dios nos está llamando. ¿Para qué llenarnos de riquezas en esta tierra si cuando partamos no nos vamos a llevar nada? Y entonces usted dirá, pero le dejé comodidad a mis hijos. Y mi pregunta es, tú como hijo o hija de Dios, mientras estuviste en esta tierra, Dios te proveyó empleo, Dios te proveyó trabajo, una empresa, te proveyó vestido, alimento, todo. ¿Dios no lo hizo? Y así como lo ha hecho contigo, también lo va a hacer con tus hijos. Dios quiere riquezas para ti, sí. Mateo 6:33 dice que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios añade aquellas cosas que tú necesitas. Pero también dice que te conformes con tener alimento, vestido y techo. ¿Para qué más? Vamos a mirar en la segunda parte o el segundo punto para avanzar, y dice: crece
y desarrolla espiritualmente cuando tú asistes a una congregación, cuando tú asistes a los cultos de la iglesia, creces y te desarrollas espiritualmente. Y es que el asistir a las clases bíblicas ayuda a crecer nuestro espíritu en el Señor, a desarrollarnos y a madurar como cristianos. Porque Hebreos capítulo 6, verso 1, 2, 3 y 4 nos dice que nosotros parece que no hayamos salido de esos rudimentos donde nos metimos inicialmente, donde hicimos la oración de fe, donde nos bautizamos, donde nos impusieron las manos para recibir al Espíritu Santo, y de ahí, y no queremos salir de ahí, no nos interesa salir de ahí, no nos preocupa estudiar la palabra del Señor, queremos permanecer ahí como estatuas en un solo lugar. ¿Sabe que cuando nosotros permanecemos ahí no hemos salido de la religión? Y la religión dice que cuando nosotros adoramos ese tipo de estatuas, entonces somos semejantes a ellos. No tenemos entendimiento, no oímos, no tenemos visión, no hablamos. Estamos empezando una vida cristiana y le pedimos a Dios que Dios levante a nuestros hijos, que el futuro de nuestra vida sea la mejor, pero nosotros no hacemos nada por eso. Y vamos a mirar ahí, Hebreos 5:12. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Aún no pueden distinguir lo bueno de lo malo. ¿Se lo está invitando el pastor o Dios les está hablando? Pero hay hermanos, algunos, que sienten que el primer domingo del mes que dedicamos como acción de gracias no es tan importante e ignoran la gran bendición que esto significa. No, eso es el primer domingo. Si tomo la cena bien y si no, eso no tiene ningún problema. Yo estoy bien con Dios. Dios conoce mi corazón. Y yo le voy a decir, sí, claro, Dios conoce perfectamente su corazón desobediente que tienes. Cuando nosotros no participamos de este día de acción de gracias, nos exponemos por la falta de gratitud a Dios a todo tipo de perjuicios que el enemigo quiera hacer durante el mes. No nos interesa eso. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir como si fuera un león rugiente. ¿Será que tú eres la presa de ese león? Casi que le digo que sí, mi hermano. Pero tú conoces tu corazón. Tú sabes qué compromisos tienes con Dios. Tú los conoces. Y sabes si le estás cumpliendo a Dios y si yo tengo razón o no. Ahora, ¿Dios tiene razón aquí? Sí. Cuando asistimos a los servicios, ¿qué podemos hacer? Romanos 1:12. Podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Es para eso. Punto número 3. Cuando nos congregamos, ayuda a la iglesia a funcionar apropiadamente. O tú eres de esos que critican la iglesia, que la iglesia ya no se mueve el Espíritu Santo, ese pastor como que no lo respalda a Dios, y toda una serie de cosas que se levantan alrededor de la iglesia, pero no se congregan. Entonces eres un hipócrita delante de los ojos de Dios, y perdóneme que se lo diga. No hable de la iglesia si tú no estás pendiente de la iglesia. Respalda a la iglesia, y si el pastor se equivocó, no te dé miedo. Acércate a él tan pronto termine la predicación y dígale: pastor, mire, yo estoy seguro que tú te equivocaste en esto, y corríjalo, porque para eso es que Dios te trae a la iglesia. Mis amados hermanos, la iglesia no puede funcionar sin las asambleas, y todos somos parte de la asamblea de Dios. Invitamos a los vecinos y amigos y nosotros no asistimos. ¿Y cómo quedamos como delante de los vecinos y amigos? Como hipócritas. Hemos traído gente a la iglesia y la gente está viniendo a la iglesia, y los que los trajimos no venimos. Y la disculpa es: ay, es que no tenía plata, es que, pastor, no me alcanzó la plata, no tenía para el pasaje. ¿Por qué no tiene para el pasaje? Porque tú eres desobediente al Señor. Cree que con una parte de su obediencia ya todo lo tiene.
Cuando tú como madre o como padre preparan el alimento en la casa, no es que colocan el agua y esperan a ver si ahí sale comida. Tienen que colocarle los otros ingredientes. Hay que colocarle la papa, el arroz, todo lo que necesita el almuerzo. Pero no con una sola parte almorzamos, hermanos. Necesitamos dar todo lo que Dios quiere que nosotros le demos. Tito capítulo 1, verso 15 al 16, dice: pero no hay nada bueno para los que no obedecen ni confían en Dios, pues solo piensan cosas malas, no les remuerde la conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Con nuestros hechos lo negamos. Son perezosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Aquí la pereza no nos permite hacer nada bueno. Efesios capítulo 4, verso 14 al 16 dice: Cristo necesita que su iglesia ya no sea como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que son fácilmente engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas y mentiras. Al unirnos en su amor, nos hace decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien gobierna sobre la iglesia y quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. La iglesia de Cristo, si bien somos ovejas, no somos un corral de ovejas. Somos ovejas libres porque Cristo nos ha hecho libres. Y nosotros no podemos ir a un corral donde la oveja solamente espera que le echen pastico, pero no se preocupa por hacer nada. No produce nada. Estoy llamando a la gente a que se discipule y no viene, hermano. ¿Dónde están los que dicen que aman a Dios? Si en los discipulados no están. No, es que yo amo a Dios, pero no, yo lo amo a mi manera. ¿Sabe que hay cantidad de iglesias en este momento en la tierra establecidas en diferentes lugares, ciudades y provincias que aman a Dios a su manera y que no son más que sectas que usan la fe de las personas para producir dinero, hermano? ¿Y ustedes dónde están? Cristo necesita de una iglesia que le ame de verdad, que diga: voy a servirle a la iglesia. Servirle a la iglesia hasta hacer el aseo de la iglesia. Sabe que el Señor mira con mejores ojos a aquellos que cogen una escoba, un trapero y limpian el lugar de reunión donde nos reunimos para Él. Pero ni siquiera eso lo hacen. Y sí critican al pastor. Punto número 4. Se convierte cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, nos convertimos en un buen ejemplo y una buena influencia para el inconverso. El cristiano debe ser un buen ejemplo para todos, pero especialmente para los hermanos nuevos que llegan a la iglesia, que nos vean que les damos amor, que les podemos servir, que nos preocupamos por ellos. Esa es la iglesia del Señor. Tito capítulo 2, versos 7 y 8 dice: tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enseña a tus hermanos a hacer el bien, y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno, y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, lo que están en contra nuestra se avergonzarán y no podrán hablar mal de nosotros. Mateo capítulo 5, verso 16. El cristiano debe brillar como la luz del mundo. De la misma manera su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así las verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Cómo alaban a Dios otros cuando nos ven a nosotros con buenas acciones? Ni siquiera se están preocupando por su familia, están evangelizando su familia, están abriendo las puertas para que Cristo entre a su familia. No, a ustedes les importa a ustedes mismos, pereciar, eso es lo único que les importa, no más. Pero las familias se están perdiendo y nosotros no estamos haciendo nada. Pero con alegría y gozo y con arrogancia levantamos el corazón y le decimos: Señor, tu palabra dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué estás haciendo por tu casa para que esta palabra se cumpla? Nada, ¿verdad?
Al no congregarnos, mis amados hermanos, con los santos en cada servicio, no seremos buena influencia para nuestros amigos, parientes y vecinos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 12 dice: pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora hablen mal de ustedes como si fueran unos malvados, esa gente verá el bien de ustedes que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que les pida cuentas a todos. Cuando Dios nos vaya a pedir cuentas, ¿tú podrás alabar a Dios? ¿O estarás temblando del susto que no puedes pararte allá frente al Señor, de solo pensar que por tu falta de juicio ustedes no hicieron lo que Dios les pidió que hicieran? Pero allá ya va a ser demasiado tarde. Allá ya no se va a poder hacer nada. Punto número 5. El que se congrega o quienes se congregan se mantienen firmes en sus promesas y profesión y esperanza. Romanos 10 del 8 al 9. La Biblia dice: el mensaje de Dios debe estar en tu boca y en tu corazón. Si lo tienes, si te preocupas por estudiar la palabra de Dios, o solamente vienes aquí medio escuchas. Si eso es así, tú eres un religioso. No te mientas a ti mismo, tú no eres cristiano. Porque para que seas cristiano, la palabra de Dios, como dice aquí, debe estar en tu corazón y en tu boca. Y ese mismo mensaje es el que no dice que debemos confiar, o el que nos dice que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes han reconocido con su propia boca que Jesús es el Señor y han creído en su corazón que Dios los resucitó, entonces se libraron del castigo que merecen. Pero mire lo que dice Deuteronomios capítulo 23, verso 21 al 23. En caso de que hagas un voto a Jehová, tu Dios, no debes ser lento en cuanto a pagarlo, porque Jehová tu Dios sin falta lo requerirá de ti, y verdaderamente llegará a ser pecado de parte tuya. Debes guardar lo que tus labios hayan proferido, y tienes que hacer tal como en voto te hayas expresado a Jehová, tu Dios, como ofrenda voluntaria de que hablaste con tu boca. ¿Consecuencias? Sí, sí las hay. ¿Y quién dice eso? ¿El pastor se lo está inventando aquí para asustarnos? Está escrito en la palabra de Dios. Y lo que está escrito, escrito está, mi amado hermano. Eso no se puede borrar. Yo no puedo tomar mi vida cristiana a mi manera. Yo no puedo tener una vida cristiana amañada, porque eso no le agrada a Dios. Hebreos 6:12 dice: por lo tanto, seamos diligentes y no perezosos, más bien sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Cuando somos diligentes, dice, recibiremos lo que Dios nos ha prometido. Punto número 6. ¿Por qué los que nos congregamos estamos poniendo a Cristo y su reino primero? Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para Él, para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la verdadera vida. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloria en su presencia. ¿Es usted, hermanos, de los que no asisten al servicio a causa de un pequeño dolor de cabeza? Pero con el mismo dolor no fallan a trabajar o al juego de fútbol. Luego Dios no es su sanador y mucho menos su primer lugar. Yo quiero que hagas un análisis ahí en tu corazón. Pero cuando ponemos a Cristo en primer lugar, ahí Mateo 10, 37 al 39 dice: si prefieren a su padre o a su madre más que a mí, entiendan esto, si prefieren a su padre y a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. ¡Qué palabra tan dura! Y he escuchado esto, mis amados hermanos. Yo no voy a la iglesia porque mi hijo o mi hija amaneció enfermo. ¿Y dónde está el sanador de tu hija y de tu hijo? Dios lo dice aquí. El pastor no se lo está inventando. Ahí está escrito: si ustedes no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Y si solo están preocupados por su propia vida, la van a perder.
Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Haga un análisis en tu corazón, amado. El buen ejemplo que usted muestre, siendo fiel con su asistencia, se quedará con su familia, se quedará con sus vecinos, se quedará con sus hijos, con sus padres toda la vida, hermano. Eso es algo que nunca se va a perder. Punto número 7. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, entonces eso ayuda a la educación de nuestros hijos. Efesios capítulo 6, verso 4. Y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos ¿cómo? En la disciplina y regulación mental de Jehová. ¿Pero cómo? Si ni siquiera los llevamos a la iglesia. Les enseñamos que si nos duele una mano nos quedamos en la casa, porque seguramente Jehová no está en esa iglesia y no lo puede sanar. Seguramente se va a empeorar. Entonces, ¿a qué Dios está siguiendo, mi amado hermano? Nos ayuda a ser celosos. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, nos ayuda a ser celosos de buenas obras que bendigan la obra del Señor. Y así podemos llevar personas para Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58 dice: por lo consiguiente, amados míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor. No es que el pastor nos quiere poner allá a servir, pero no, eso no es de Dios. ¿Y qué dice hoy la palabra? Sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. El congregarnos es una obra que anima a otros a hacerlo. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Pero si no te congregas, por favor, ¿qué estás dando? Punto número 8. Nos ayuda a estar preparados y alertas y esperando a nuestro Cristo. Mateo 24:44. Por este motivo ustedes también demuestren estar listos, porque a la hora que menos piensan vendrá el Hijo del Hombre. Y el 25 de Mateo 25:13 dice: manténganse alerta, pues porque no saben ni el día ni la hora. Y Marcos 13:36 dice: para que cuando Él llegue de súbito no los halle. ¿No los halle cómo? Durmiendo. No los halle durmiendo. ¿Qué pasaría si el Señor decidiera regresar un domingo a la hora de nuestro servicio de estudio bíblico y usted no se encuentra con los santos porque decidió quedarse en casa para hacer sus quehaceres diarios? Juan 2:28. Ahora pues, hijitos míos, permanezcan en unión con Él, para que cuando Él sea manifestado tengamos franqueza de expresión y no se nos haga apartarnos de Él, avergonzados al tiempo de su presencia. Triste sería eso, ¿verdad, mis amados hermanos? El asistir a cada servicio nos hace estar preparados hasta el final. Mateo 24:12 y 13 dice: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Jehová tu Dios sin falta lo requerirá de ti. ¿No es tan importante, mis amados hermanos, ignorar la bendición de Dios? ¿Qué significa esto? ¿Mi comodidad? No. Tú puedes comprar tu celular, el mejor. Tú puedes comprar el mejor reloj. Tú puedes comprar el mejor vestido. Pero no tienes para venir a reunirte con los hijos del Señor. Puedes darte todos los lujos que quieras, pero no tienes para venir a reunirte con los hijos del Señor a adorar a Dios. ¿Cómo se sentirá Dios frente a ti? Por lo tanto, por falta de gratitud a Dios, recibimos todo tipo de perjuicios del enemigo. Y después decimos que es que Dios no nos ayuda. Primera de Pedro 5:8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir como si fuera un león rugiente. Cuando asistimos a los servicios, ahí en Romanos 1:12, nos enseña. Pero, mis amados hermanos, voy a pasar al punto número 9, el final. Dios ha prometido grandes bendiciones que le esperan a los fieles en el cielo. Juan 14:2. Nos estamos ubicando ahí en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. ¿Quién dijo? ¿Quién habló eso? ¿Quién habló eso? ¿Jesús? ¿Jesús era mentiroso?
No. Primera de Pedro 1:4, ya casi para terminar, hermano. Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, lo cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Todo porque tú eres fiel a los servicios del Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Tú serás esa persona? ¿O eres de los perezosos que habló ahí la palabra en todo momento? Esfuérzate. Le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero tú no le crees ni 5 esa palabra al Señor. No, permaneces quieto. Pero si usted no le produce, hermano, alegría reunirse a adorar a Dios unas cuantas horas a la semana junto con otros hijos de Dios, ¿qué hace? ¿O qué le hace pensar que a usted le va a gustar ir al cielo, donde están adorando a Dios junto con los demás santos por toda la eternidad? Ni siquiera lo haces por 1 hora. Ni siquiera lo haces por 2 horas. ¿Qué te hace pensar que tú vas al cielo a adorar a Dios por toda la eternidad? Si no te esfuerzas por hacerlo aquí 2 horas, hermano. ¿Qué te hace pensar eso, mi amado hermano? Dios demanda de ti hoy que realmente rindas tu corazón a Dios en espíritu y verdad. No le digas mentiras a Dios, no te mientas a ti mismo creyendo que eres cristiano, porque ante Dios no lo eres, porque tú le estás fallando a Dios. Los abrazos del pastor no sirven de nada si usted no está sintiendo los abrazos del Padre Dios. Prepara tu corazón para la entrada al cielo. No te vuelvas cómodo. El camino hacia el cielo es estrecho y angosto, dice la palabra, y pocos son los que lo hallan. Pero el camino hacia la perdición es amplio y bien bonito, mis amados hermanos, y muchos son los que lo hallan. Si tú quieres el camino angosto, tienes que esforzarte para entrar al reino de los cielos. Tienes que renunciar a ti mismo, a tus comodidades y acercarse al Dios vivo. Pero si tú quieres el camino de la perdición, quédate durmiendo. Trabaja los domingos por voluntad. Ya otra cosa es que nos toque. Róbele el tiempo a Dios, porque a usted no le importa ser ladrón de las cosas del Señor. Haga lo que quiera, que ese camino es bien amplio para que tú camines por allá. Pero después no vayas a llorar, hermano, porque la palabra dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. ¿O anhelas a ir, mi amado hermano, a esa ciudad hermosa, con calles de oro y mar de cristal, que Dios nos tiene prometida? Y camina hacia adelante. Glorifica a Dios. Padre, envía hoy, Señor, tu poder sobre esta congregación, Señor. Siendo esas personas, Dios, que tú quieres que seamos, Señor, esas son las que queremos ser. Pero personas que agradamos a nuestra carne no queremos ser, Dios. Ayúdanos en este tiempo a despegarnos de los deseos terrenales, Padre, y a glorificar tu nombre, Señor, en todo momento, Padre. Gracias, Jesús. Toma hoy nuestro corazón y dile: perdóname porque te he fallado hasta hoy, Señor. Te he hecho promesas que no las he cumplido y esas promesas traen consecuencias sobre mi vida. Por favor, Dios, tenga misericordia de mí y ayúdame a caminar hacia adelante, Dios. Jesús, gracias por lo que tú eres, Dios, con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres santo y maravilloso. Tú eres precioso, Dios. Tu palabra es verdad, Señor. Yo ya he expuesto tu palabra, Señor, a los ojos de todos los que realmente nos interesa ir al cielo, Señor. Permite, Dios, que esa palabra se quede en el corazón de cada uno de nosotros. Permite, Dios, que hoy no nos sintamos regañados por un pastor, que sintamos que tú nos has exhortado en tu palabra, Dios, Señor, y que eso nos ayude a caminar contigo, Dios. Toma mi enfermedad, toma mi vida, toma mi necesidad hoy y camina conmigo, Jesús. Señor, glorifícate hoy, Señor. Gracias, Jesús.